hay que reconocerle a Uber la capacidad descomunal de enredar las cosas, ¿no? Nos metió el cuento de que este es un debate sobre tecnología. No, este no es un debate sobre tecnología. Eso son las astucias que se utilizan en los debates. No hay una sola persona en el mundo que se oponga a que se use el Internet. Eso es lo que es una plataforma. Yo no, ni nadie. Es más, en Colombia hay 25 plataformas de comunicaciones que se aplican al mundo del taxismo. Y son legales todas. Lo que pasa es que lo de Uber es ilegal. Esa es la discusión primera con Uber. Es que si una plataforma, o como se llame, un Internet permite violar la Constitución y la ley de un país. Esa es la discusión. Y que aquí la viola, lo ha dicho el Ministerio del Transporte, lo ha dicho la Superintendencia del Transporte y lo ha dicho la Superintendencia de Industria y Comercio. O sea, eso es caso juzgado en Colombia. Eso es caso juzgado en Colombia. Aquí no nos pueden seguir con el cuento de que no se sabe, no, sí se sabe. Y se sabe en el mundo entero. Les voy a enumerar algunos países del mundo donde sacaron a Uber porque no quiso someterse a la Constitución y a la ley. Francia, Italia, casi toda Alemania, Holanda, Dinamarca, China, el sudeste asiático. Entonces no nos vengan con el cuento de que es que aquí somos muy primitivos y entonces le tenemos miedo a la tecnología. No, esa no es la discusión. La discusión es si esa y cualquier empresa en Colombia debe cumplir o no la ley. Y si un país tolera cosas desabruptos tales como que ante la sanción, entonces la empresa amenaza al Estado colombiano con irse y le exige al gobierno que saque un decreto inconstitucional para arreglarle su problema. Estamos en la Universidad del Rosario, fuerte en derecho. Yo llamo la atención sobre este punto, porque es que ya le oía un articulista muy discutido del Tiempo diciendo, no, es que el único problema de Uber es que es ilegal. El único problema es que es ilegal. En este país lleno de corrupción vamos a llegar hasta el punto en que la ilegalidad se ve como un asunto menor, porque es que estamos en la modernidad y el progreso y las telecomunicaciones. No, no puede ser. Este es el debate. Bueno, y el segundo debate es ¿cuál? Es si el servicio de taxis y el transporte público debe ser un servicio público reglamentado por el Estado o es otro negocio como un negocio de venta de frutas y de camisas donde la regulación es mínima. Esa es la otra gran discusión, que es más de fondo si se quiere que la anterior. Sí, aquí se puede llegar a lo que quiere Uber. ¿Qué es lo que quiere Uber? Que no haya normas. Cero normas, que ella pueda hacer como hoy hace lo que se le dé la gana. Pero para hacer eso, entonces hay que eliminar el transporte público como un servicio público. Y entonces, de paso, deberían decir que los bancos tampoco son un servicio público, ni los servicios públicos domiciliarios, ni la educación. Y entonces que este país haga un retroceso de por lo menos un siglo, ahora que son tan modernos con el cuento de Uber, y permitamos que los banqueros hagan lo que se les dé la gana con el negocio bancario, o los dueños de los acueductos. Y todo el mundo, ¿eso es lo que quiere Colombia? No, eso sería un retroceso absolutamente inadmisible. ¿Por qué es que Uber no se está moviendo lo del tiempo? ¿Eso quiere decir que acaba de empezar o qué, Adolfo? No, bueno, pero es que no sé cómo voy de tiempo, ¿sí? Pero entonces les estaba diciendo, ¿sí? Entonces, ¿es o no un servicio público? Si no es un servicio público, que se establezca y que se cambie la Constitución Nacional, y eso sería un error garrafal. Absolutamente garrafal. Es que los servicios públicos son en la sociedad, es una creación, un avance de la sociedad para ciertas áreas de la economía donde la sociedad tiene que protegerse. Extrememos el caso, o no, no lo extrememos. ¿Ustedes qué dirían si alguien consigue una avioneta y se va y aterriza sin permiso en El Dorado? Sí, y entonces dice, pa' Pereira, vamos pa' Pereira, es que aquí somos muy modernos porque estamos conectados a Internet. ¿Y por qué eso sí se puede hacer en los taxis? ¿O qué tal que alguien cogiera un bus aquí y arrancara por la Caracas y por todas partes? Vamos para no sé dónde. ¿O qué tal que alguien dijera, no, es que yo monto el hospital que se me dé la gana y mi sala de cirugía no tiene que cumplir estándares? Porque no, es que yo soy muy moderno y esto es por Internet. ¿Sí? ¿Alguien puede poner un banco en una esquina? Si pasa lo que pasa en el sector financiero. Y entonces, ¿por qué Uber y las demás plataformas sí pueden hacerlo? Las plataformas ilegales, porque no son todas las ilegales. Este es el centro del debate. Y cuando uno mira, la ilegalidad de Uber es manifiesta. En Colombia solo puede ser taxi un carro de servicio público, los particulares no pueden hacerlo. Eso se llama piratería.
Y la piratería en el transporte no desaparece porque use tarjetas de crédito, porque use internet y porque sea una compañía norteamericana. ¿Quién ha dicho eso? ¿Dónde está la diferencia entre la piratería de Uber o de esas plataformas y del señor que se para en una esquina con un carro a hacer carreras o en la Puerta del Dorado? Es ilegal la plataforma. Todo el servicio público de taxis en Colombia está súper reglamentado por el Estado. Súper reglamentado, todo. La empresa tiene que tener permiso, etcétera. ¿Sí? Los conductores tienen que tener un pase especial. Todo, absolutamente todo. La tarifa. Ustedes saben que cuando Uber fija tarifas, eso es un delito penal que da hasta 36 meses de cárcel. Está acusada en la fiscalía por la violación de esa norma. Entonces, este es el debate que tenemos que hacer. Lo de las plataformas sí lo podemos mirar, lo que ustedes quieran, pero son esos dos debates, la ilegalidad y si esto es o no servicio público, repito. Está clarísimo. Que es que los choferes de Uber, los conductores, son socios. No, eso es un irrespeto a la inteligencia. ¿Socios de qué? Socios si les cobran 30% por el precio de cada carrera. Eso es un abuso incalificable. 30% es la manera de abusar de la ilegalidad. ¿Y por qué? ¿Por qué los tratan de socios? Para no tenerles que pagar seguridad social, y eso tampoco importa. O sea, que aquí a una persona la puedan pegar de un timón toda la vida y trabajar 30 años y no tener derecho a una pensión, ni tener derecho a la salud, eso tampoco importa. Este es el debate. Este es el debate en el que estamos. Ahora, ¿qué hacer para arreglarlo? Bueno, si se quiere elegirle, no se necesitaría, porque todo está claro, pero bueno, si se quiere elegirle. Pero ¿cómo hacemos si es que Uber dice, no, es que yo no soy una empresa de transporte? Es que aquí ya le legislaron a su favor en el 2015, dijo, no, yo no me acojo porque yo no soy empresa de transporte, yo soy una empresa de tecnología. Esto sí ya es el sumum de la burla, una empresa de tecnología. O sea, una empresa de aviación no es de aviación, sino de tecnología. Y una empresa de ingeniería no es de ingeniería, sino de tecnología. No, pero ¿hasta dónde nos van a llevar con este cuento? Todo dice que es una empresa de transporte y nos están engañando. Entonces miren el lío que vamos a tener, Mauricio, a la hora de legislar. Que Uber va a decir, si la norma no me gusta, yo seguiré siendo una empresa de tecnología. Y si cambian las normas para volver legal lo ilegal, o sea, para mi beneficio, entonces yo me volveré una empresa de transporte. Esa es la situación que tenemos. Yo llamo a los abogados a que cojan esta cosa con estos detalles y van a sorprenderse de cómo es el asunto. Entonces, así estamos. En el 2015 sacaron un decreto a la medida de Uber, perfecto para Uber, todo lo que quería Uber, pero le dijeron una cosa, tiene que ser una empresa legal. Tiene que ser con carros legales, o sea, tiene que ser una empresa de servicio público. Entonces Uber dijo, no. Es más, se lo dijo al presidente Santos en su cara en la Casa de Nariño. Las cosas que pasan en Colombia son como inauditas. Esa es la situación entonces en la que estamos. Esto tiene mucho más detalles. Digo una última cosa que es importante, que el país tiene que reflexionar. Esto tiene unas consecuencias prácticas, ¿no? Que sea ilegal, que sea una empresa que promueve la piratería, esto tiene esa consecuencia. La calidad de su servicio puede ser tan mala como quiera. Es que la primera razón de ser del servicio público de taxis es bregar a que las cosas se hagan bien. O sea, que el carro tiene que ser de unos modelos, de unos años, etcétera, etcétera. Tiene que cumplir una serie de normas. Pero usted cuando está en la ilegalidad, usted puede poner el peor pichirilo, hacer lo que quiera, fijar la tarifa, abusar, etcétera, etcétera. Ese es el sentido de los servicios públicos. Eso en beneficio del pasajero. Pero miremos este otro aspecto. Aquí hay una serie, en Colombia hay más de 250.000 taxis y taxistas que cumplen con las normas y esas normas les valen plata y Uber los está quebrando. ¿Sí? Por ejemplo, el famoso cupo del que se habla tanto, eso no es culpa de los taxistas, eso lo impone el Estado porque el Estado considera que no debe haber muchos taxis en las ciudades como servicio público que es. Pero ¿eso qué les quiere decir? Que los pone a competir en condiciones de desigualdad. Cuando la SIC los condena a Uber por competencia desleal, ¿qué quiere decir competencia desleal? Quiere decir que Uber compite violando la ley y los taxis amarillos compiten cumpliendo la ley. Eso es estrictamente hablando lo que quiere decir competencia desleal. Y eso no nos importa. O sea, eso tampoco importa. Y resulta que
¿Quién les garantiza la seguridad jurídica a los carros amarillos? Aquí, cuando se va a tocar a una gran empresa cualquier cosa, la seguridad jurídica, y la de esos compatriotas no cuenta. En solo Bogotá vale más de 3 billones de pesos el patrimonio de los 50.000 taxis que hay en esta ciudad. ¿Y qué se dice del trabajo de los taxis legales y de los taxis amarillos? De esos trabajadores, esos pueden ser desplazados sin ningún problema y el Estado no los protege. O sea, el Estado no protege en Colombia al que cumple la ley. ¿Hasta dónde va a llegar la descomposición de esta sociedad? O sea, el pacto mínimo, estoy hablando de un pacto nacional, pero el pacto mínimo que tenemos que hacer los colombianos es que hay que cumplir la ley o no. Uber llegó aquí a sabiendas de que venía a violar la ley y así llegó por el mundo. Otra empresa que no fuera esa, primero había propuesto que se cambiaran las leyes antes de llegar. Y aquí llegó a corromper, eso hay que decirlo con toda claridad. ¿O a qué vino? Y a crear esta ficción que nos la han metido por los ojos. Y hay que decirlo con toda claridad, los medios de comunicación no han sido juiciosos en este debate. Aquí no se discute el tema de si es un servicio público o no. Aquí lo que han terminado haciendo, y eso es una astucia de Uber también, presentar a los taxistas como los peores monstruos del mundo. Que tampoco lo son, claro, hay cosas que no deberían suceder allí, pero no estigmaticen hacia un sector entero de la economía. Yo soy arquitecto, hay arquitectos que hacen las cosas como no son, pero no se puede decir los arquitectos, los médicos, los ingenieros, no. Aquí se inventaron el cuento de los taxistas. En Bogotá hay 40.000 carros al día, son por lo menos 15 carreras diarias por carro. ¿Cuántas fallan? Pero hay de que un taxi amarillo tenga un problema y no hay medio de comunicación que no caiga y caen con el titular los taxistas. Los taxistas no puede ser. Estigmatizar un sector entero de la sociedad porque cumple la ley y porque algunos de ellos no la cumplen o dicen cosas horribles como las que oímos decir, en buena medida en su desesperación porque no encuentran amparo del Estado. Eso está bien. Yo les agradezco mucho, pero sí, está bien. Pero es que ahí tengo 6 minutos, ¿sí tengo 6 minutos? Sí, es que o sea, yo lo que quiero es cumplirles con las cosas de las que estamos, con las que estamos hablando. Les doy este otro detalle para aprovechar. Entonces Uber nos dijeron 88.000 familias. Pero nos dio otras cifras, pagan tanto de IVA, esa es una de las cosas graves que le hizo Uber a este país. ¿Cómo así que le meten IVA al servicio de taxis, que es un servicio público, y en Colombia los servicios públicos no pagan IVA? Hola. Hasta ese daño le han hecho a este país, porque piensa que entonces, pagando IVA, no Uber, sino la gente, entonces ahora sí son legales, están vivos, ¿no? Bueno, entonces 88.000 carros, tanta plata por IVA, no voy a entrar en los detalles, 30% de comisión, entonces uno puede calcular cuánto recibe cada uno de esos vehículos. De acuerdo con las cifras de Uber, ¿sabe cuánto recibe al mes? 161.000 pesos. Puede funcionar un negocio que tiene que pagar los costos de operación, pagarle al conductor y pagarle al dueño del carro sus utilidades, eso no vale menos de 3 millones, puede funcionar si Uber les transfiere en promedio 161.000 pesos al mes. Esto lo publicó, esta denuncia la hice hace rato y la publicó Semana, y es la hora en que Uber no ha explicado esto. Esa es la otra parte del problema, es que no tenemos ni cifras. De los taxis legales sí tenemos cifras porque el Estado las tiene. Uber es la que se les dé la gana y las otras plataformas, si ustedes suman lo que dice la prensa, que son todas las otras plataformas, y da unos números inverosímiles, tan inverosímiles como el que acabo de dar. Entonces al país no lo pueden seguir engañando de esta manera. Entonces yo concluyo diciendo, no se necesita normativa, se necesita cumplir la ley. Ahora, si quieren cambiar las leyes de los servicios públicos, bueno, entremos a esa discusión. Yo sobre eso daría un par de criterios muy elementales. Primero es que la ley que se apruebe tiene que asegurar que esa ley es igual para todos, ¿no? Porque lo que está pretendiendo Uber es que ya tenga una ley especial, ¿sí? Y que la ley que le genera costos a los demás carros solo la cumplan los bobos. O sea, entonces, el primer criterio debe ser, bueno, una ley que autorice las plataformas. Pero eso sobraría, repito, porque es que la ley las permite, eso no necesita una ley. Normas iguales para todas las empresas, carros y conductores.
Porque lo que quiere Uber es que le vuelvan legal su ilegalidad. Servicio de taxis como un servicio público, yo creo que no debemos abandonar. Eso sería un desastre, que Colombia abandonara la idea de que los taxis y el transporte público es un servicio público. Por ese camino terminamos con avionetas en El Dorado y quién sabe dónde terminan los banqueros. Los carros deben ser de servicio público, pues para que nos ofrezcan todas las garantías y garantizar la seguridad social de todos los conductores. Mauricio, eso hay que meterlo en la ley, en la primera, cualquiera que se apruebe. O sea, aquí una ley no puede ser para que a los conductores, ni a los de Uber, ni a los de los amarillos, con todos hay problemas, no se les asegure a todos el ejercicio pleno y pago de toda su seguridad social, porque detrás de esto hay un secreto. Aquí quieren rapidizar los contratos laborales. Eso también es parte del debate. O sea, lo de la tecnología es muy enredador, pero no nos dejemos enredar tanto. ¿Cuál es el sueño de mucha gente en Colombia? Que aquí todo trabajador sea como de Rappi. Ya sabemos cómo es de Rappi. Y yo creo que no le podemos aceptar a la tecnología la falacia de que es que como hay tecnología, entonces las cosas no tienen que cumplirse. Bueno, muchísimas gracias.